No voy a morir. Esta noche, el padre de Rayclin Brown, Joshua Emmons, está acusado de asesinato. A Emmons se le otorgó la custodia del niño en marzo. Menos de 2 meses después, el pequeño estaba muerto. Bienvenidos o bienvenidas de nuevo y gracias por estar aquí. Soy Cassie y esto es A Wicked World. La historia que tengo para ustedes hoy es una muy frustrante sobre un niño pequeño al que no escucharon, al que simplemente descartaron como un niño que inventaba historias. Y si las autoridades lo hubieran tomado en serio, él todavía estaría aquí hoy. Esta es la historia de Rayclin Brown. Rayclin Brown nació el 24 de mayo de 2020 en Cortland, Nueva York, hijo de su madre, Mackenzie Brown, y su padre, Joshua Emmons. Rayclin era un niño increíble que era cariñoso, creativo, alegre y divertido. Le encantaba bailar, pero odiaba cuando la gente cantaba junto con las canciones. Algunas de las cosas favoritas de Rayclin eran los dinosaurios, los autos, los vehículos de construcción, los plátanos y que le leyeran antes de dormir, o en realidad en cualquier momento, ya que tenía un gran amor por la lectura. Sus libros favoritos incluían Grumpy Monkey y Llama Red Pajamas. A Rayclin también le gustaba jugar afuera, ir a la escuela en su programa Head Start y acurrucarse con su mamá de crianza, mientras veía algunas de sus películas favoritas como Cars. El 16 de julio de 2021, cuando Rayclin tenía solo 13 meses, fue colocado en un hogar de crianza con Samantha y Theo Adams, a quienes conocía como mamá y papá. Su padre no estaba en su vida y había sido retirado de la custodia de su madre por los servicios de protección infantil, ya que ella estaba sin hogar y luchaba contra una enfermedad mental y adicción a las drogas en ese momento. Cuando el pequeño fue colocado bajo el cuidado de Samantha y Theo, floreció. Fue muy amado y bien cuidado. Su mamá de acogida, Samantha, decía que él era tan feliz y sonriente desde el primer día, simplemente adorable. Estaba a punto de empezar a caminar. Uno de mis recuerdos favoritos probablemente sea dentro de la primera semana de tenerlo. La primera vez que realmente lo hicimos reír fue cuando cenamos hamburguesas de pavo. Seguíamos diciendo hamburguesa de pavo, y a él le parecía graciosísimo. Así que las cosas iban bien, pero de repente, en el verano de 2023, la madre biológica de Rayclin, Mackenzie, se puso en contacto con sus padres de acogida y les dijo que Joshua Emmons era el padre biológico del niño y que quería la custodia. Joshua se hizo una prueba de paternidad en agosto y un mes después solicitó la custodia del hijo que apenas conocía. Ahora Samantha y Theo estaban muy preocupados de perder la custodia de Rayclin ante un hombre que no había tenido nada que ver con el niño hasta ese momento. Así que contrataron a un abogado con la esperanza de poder quedarse con el pequeño. Sin embargo, les dijeron que como Joshua era el verdadero padre del niño, tendrían muy pocas posibilidades de poder quedarse con él. Luego, a partir de septiembre, a Joshua se le concedieron visitas supervisadas con Rayclin. Pero una vez que se le permitió empezar a ver a su hijo, Joshua a menudo inventaba excusas para no asistir a las visitas, o simplemente no avisaba a nadie y no se presentaba. Esto, por supuesto, dejaba al pequeño muy triste y confundido. Según Joshua, le resultaba difícil llegar a las visitas que se realizaban con su hijo en Cortland, Nueva York, desde su casa en Syracuse, lo cual es un trayecto de aproximadamente 35 minutos en auto. Así que los servicios sociales lo ayudaron y cambiaron las visitas para que fueran en la casa de Joshua. Poco después de que comenzaron estas visitas supervisadas, Rayclin llegaba a casa con sus padres de acogida y les decía que disfrutaba pasar tiempo con su papá. También decía que le gustaba pasar tiempo con las otras 7 niñas que vivían en la casa, a quienes llamaba sus hermanas. En ese momento, Joshua vivía con su prometida, las 5 hijas de ella y los 2 hijos que tenían en común. Así que lo que los padres adoptivos de Rayclin no sabían sobre la situación era que el padre biológico de Rayclin, Joshua, había sido liberado recientemente de la cárcel después de haber sido condenado en 2019 por golpear brutalmente a un niño de 3 años. Una mujer llamada Kimber M. y el padre de Rayclin, Joshua, vivían juntos en un departamento en Syracuse en ese entonces. El hijo de 3 años de ella también vivía con ellos.
Habían vivido juntos durante unos 6 meses cuando Kimber dejó a Joshua a cargo de su hijo mientras ella trabajaba en un turno nocturno. Eso fue en enero de 2019. Ahora, Joshua solía cuidar al niño mientras Kimber iba a trabajar. Según ella, él en general era seguro con los niños, sea lo que sea que eso signifique en ese sentido. Siento que una persona o es segura o no lo es alrededor de los niños. Cuando dices generalmente, eso es lo mismo que decir que no lo es. No lo son. Pero bueno, la mañana después de su turno nocturno, Kimber despertó a su hijo y comenzó a desvestirlo para bañarlo. Fue entonces cuando notó moretones en su cara, brazos, glúteos, pecho y espalda. El niño pequeño le dijo a su mamá que Joshua también lo había golpeado y le había quemado con un cigarro encendido. Kimber entonces llamó inmediatamente al 911 y reportó lo que había pasado, y Joshua fue acusado posteriormente de poner en peligro el bienestar de un menor. Él se declaró culpable de los cargos y fue sentenciado a 10 meses en la cárcel, pero solo terminó cumpliendo 8 meses de esa condena porque fue liberado por buena conducta. El pequeño al que Joshua atacó ahora no tiene ningún recuerdo de lo que pasó. Sin embargo, todavía tiene que hacerse revisiones regulares en el hígado debido al daño permanente que la golpiza le causó. No está claro si el Departamento de Servicios Sociales del Condado de Cortland o la trabajadora social de Raiklin sabían sobre esto. Aunque si hubieran hecho una simple verificación de antecedentes, no sé cómo no habría salido, ya que Joshua había estado encarcelado por eso. Sin embargo, esta condena no fue la única señal de alerta cuando se trataba de Joshua, porque cuando el pequeño empezó a tener visitas supervisadas con su padre, las cosas parecían ir bien por un tiempo. Pero luego, cuando Joshua tuvo a Raiklin durante la noche sin supervisión, el niño se quejó 2 veces de que su padre lo había golpeado. Una vez, cuando Samantha recogió a Raiklin después de una visita nocturna con su padre, el niño de 3 años empezó a comportarse de manera extraña, sentado en su asiento de auto, mientras ella aún estaba afuera del coche hablando con Joshua. Luego, después de que Samantha cerró la puerta y se subió al auto con Raiklin, el pequeño rompió en llanto y dijo: Papi Josh me pegó, no me gusta, estoy muy triste. Luego lloró durante todo el camino a casa. Ahora, al menos una de las veces que el padre de Raiklin, Joshua, le pegó, fue porque el niño de 3 años, que acababa de aprender a ir al baño solo, se hizo pipí en los pantalones. Y después de ambos incidentes, Raiklin lloró con su madre de crianza, Samantha, rogándole que no lo devolviera con su papá. Extremadamente preocupados por el bienestar del niño, los padres de crianza de Raiklin grabaron las conversaciones que tenían con él mientras les contaba lo que su padre le había hecho. Estas grabaciones, junto con las preocupaciones verbales de Samantha y Theo, fueron compartidas con los trabajadores sociales. Sin embargo, en su mayoría fueron ignoradas. Porque aunque los trabajadores sociales habían confrontado a Joshua sobre las acusaciones, el padre, como lo indicó una trabajadora social en un correo electrónico enviado a Samantha el 29 de febrero, negó cualquier uso de disciplina física hacia Raiklin. Al mismo tiempo, la trabajadora le recordó fríamente a Samantha que era una gran transición para todas las partes involucradas. Y todos solo querían que las cosas fueran lo más tranquilas posible, ¿verdad? Así que, aunque eso sea cierto, ¿cómo justifica eso ignorar por completo a Raiklin? Samantha dijo que ella y su esposo Theo también habían expresado otras preocupaciones, incluyendo que Raiklin dijo que la prometida de Joshua le había llamado perra maldita. Esta es la madre de 7 hijos, solo para que lo tengas en cuenta. Además de eso, los padres adoptivos de Raiklin le dijeron a su trabajadora social que Joshua dejó al niño solo hasta por 2 horas mientras él estaba sentado en sus propios excrementos. Pero a pesar de estos grandes y evidentes problemas, las visitas de Joshua con su hijo continuaron. Y pronto, Samantha empezó a notar diferencias significativas en el temperamento del pequeño, que normalmente era un niño feliz. Por esa época, la personalidad de Raiklin empezó a cambiar y comenzó a decir muchas groserías. También se estaba volviendo cada vez más violento. Molestos y preocupados porque los servicios de protección infantil no estaban haciendo nada para intervenir ante el claro maltrato de Joshua hacia su hijo, los padres de acogida de Raiklin llamaron a una reunión con los servicios sociales e intentaron explicar exactamente lo que estaba sucediendo. Pero prácticamente les dijeron que a veces los niños inventan cosas. Poco después, la custodia total de Raiklin fuera otorgada a su terrible padre. Así que los servicios de protección infantil ignoraron prácticamente todas las señales de alerta posibles en este caso. Raiklin fue puesto bajo la custodia de su padre el 26 de marzo,
Y a pesar de que Joshua prometió a Samantha y Theo que podrían ver al pequeño, esto nunca sucedió. Los padres de acogida se suponía que tendrían visitas de fin de semana con Raiklin. Sin embargo, Joshua siempre tenía una razón por la cual no podía hacerlo. La última vez que Samantha le envió un mensaje a Joshua fue para pedirle ver a Raiklin en su cuarto cumpleaños. No recibiría respuesta porque solo 2 días después, el 26 de mayo, Raiklin estaba siendo llevado de urgencia al Upstate Golisano Hospital. La policía había sido llamada a la casa de su padre Joshua en la cuadra 6000 de Court Street Road en DeWitt, alrededor de las 11 de la noche, por un informe de un niño que se había caído. Una vez que el pequeño fue llevado al hospital, permaneció en coma durante 3 días antes de finalmente sucumbir a sus graves heridas el 29 de mayo de 2024. Inicialmente, el padre de Raiklin, Josué, le dijo a las autoridades que el pequeño simplemente se había caído accidentalmente por las escaleras de su casa. Y durante meses, aparentemente, la policía creyó esta versión porque Josué seguía siendo un hombre libre. La madre de crianza de Raiklin, Samantha, dijo que cuando vieron el pequeño cuerpo golpeado del niño acostado en la cama del hospital, supo exactamente por qué Josué había negado todas las visitas que se suponía que debían tener con él. Para ella estaba claro que Josué había estado abusando del niño durante un periodo de tiempo y quería ocultárselo a ellos. Una autopsia determinaría que Raiklin había muerto por un traumatismo contundente en la cabeza y no por caerse de las escaleras, sino más bien por haber sido sacudido, golpeado o estrellado contra algo. El pequeño también tenía moretones por todo el cuerpo. No sería sino hasta meses después de la muerte de Raiklin que la policía finalmente arrestaría a su padre, Joshua, el 30 de julio. Ahora me pregunto si la razón por la que tardaron tanto en arrestarlo es porque tanta gente en el sistema arruinó todo al devolverle a Raiklin a su papá desde el principio. Originalmente, Joshua fue acusado de homicidio involuntario y de poner en peligro el bienestar de un menor, pero después también se le agregaría el cargo de asesinato en segundo grado. En el momento de su arresto, la policía encontró al padre del año, Joshua, de 26 años, escondido debajo de las escaleras de su sótano, con una manta cubriéndolo, como el cobarde total que es. Actualmente, él sigue tras las rejas esperando su juicio. Han sido unos meses muy emotivos para Samantha Adams, quien cuidó a Raiklin Brown, de 4 años, como madre de crianza durante casi 3 años antes de que él falleciera. Ha vuelto la dolorosa realidad de que ya no está ahora que su padre biológico ha sido acusado de matar a su pequeño, un niño que estaba lleno de vida. Él estaría tan emocionado por ir a la escuela. Estuvo en Head Start durante 1 año y medio. Así que habría empezado el preescolar en otoño y sé que estaba muy emocionado por eso. Él amaba la escuela, amaba a sus maestras, a pesar de que les contamos sobre el abuso que Raiklin nos compartió, a pesar de que ahora sabemos que ellos sabían sobre su condena en 2019 y que había otros casos abiertos con los servicios de protección infantil en su casa por cosas como la limpieza, los piojos y esas cosas. Y simplemente nos dijeron que no había absolutamente nada que impidiera que este hombre fuera apto para obtener la custodia. Reichland no era nuestro biológicamente ni legalmente hablando, pero para nosotros él lo era nuestro, lo amábamos. Nosotros lo criamos y se lo dieron a un monstruo. Creo que no hay manera de aceptar realmente eso cuando todo su trabajo es protegerlo. Cuando me miraron a los ojos y me dijeron que les importaba su bienestar y 2 meses después él estaba muerto. Según la madre biológica de Raiklin, Mackenzie Brown, ella había estado intentando recuperar la custodia de su hijo durante años. Ella dijo que había hecho todo lo que los servicios sociales le pidieron, rehabilitándose mediante un programa de rehabilitación y consiguiendo un trabajo para poder rentar un departamento. Pero los servicios sociales aún no estaban listos para devolverle la custodia. Sin embargo, estaban dispuestos a devolverle la custodia de Raiklin a su padre irresponsable y abusivo, quien ni siquiera había estado en su vida hasta aproximadamente 1 año antes de su muerte. Según los servicios sociales del condado de Cortland, de hecho le habían hecho una verificación de antecedentes a Joshua, y no tenían idea de cómo se les había pasado por alto su caso de haber lastimado a otro niño en 2019. En agosto de 2025, Joshua Emmons se declaró culpable de homicidio involuntario en primer grado. Él admitió haber golpeado a su hijo hasta causarle un traumatismo por objeto contundente, provocando una hemorragia que le causó la muerte al niño. Resulta que los expadres de crianza de Raiklin no solo tenían un video del pequeño diciendo que su padre lo había golpeado, sino que también tenían un video de Joshua admitiendo que dejó solo a su hijo durante aproximadamente 2 horas, tiempo en el que se ensució los pantalones y tuvo que quedarse así.
Ambos videos habían sido mostrados a los trabajadores sociales. Pero al final, una trabajadora social y dos de sus supervisores convencieron a Samantha y Theo de abandonar su lucha por la custodia de Raiklin. Les dijeron que si seguían disputándole a Joshua la custodia, perderían. Y entonces el padre podría llevarse a su hijo sin ninguna garantía de supervisión adicional por parte del departamento. Sin embargo, si retiraban su impugnación antes de la próxima audiencia en abril, el trabajador social dijo que podía transferir el caso a otro condado y hacer que Raiklin fuera supervisado por otro año. Como Samantha y Theo pensaron que esto mantendría vigilado a Raiklin, estuvieron de acuerdo. 10 días antes de que el pequeño fuera transferido a la custodia de su padre, un trabajador social también fue a visitar la casa de Joshua, donde vivía con su prometida y otros 7 niños. Mientras estaban ahí, se notó que la puerta principal no cerraba y la perilla se estaba cayendo. También había una ventana rota que había sido cubierta con madera contrachapada. Una vez dentro de la casa, el trabajador social notó que había varios pañales sucios esparcidos por la sala, así como basura y comida vieja. El fregadero también estaba completamente lleno de platos sucios. Además, la mayoría de los niños fueron encontrados durmiendo en el ático, al cual tenían que acceder por una escalera plegable. Sin embargo, nada de esto parecía ser un problema para la trabajadora social, y Raiklin fue devuelta a Joshua. En una entrevista antes de su sentencia, Joshua no dio ninguna explicación de por qué había golpeado a Raiklin hasta la muerte, diciendo solamente que había estado bebiendo alcohol el día que le quitó la vida a su hijo. La jueza dijo sobre esto: ninguna disculpa, ningún remordimiento, solo una excusa patética para matar a tu hijo. También dijo: no puedo entender qué clase de monstruo busca la custodia de su hijo, solo para infligirle heridas tan graves a un niño de 4 años que le causan la muerte. Deberías haber dejado a Raiklin con sus padres de acogida. Por lo que dicen, era el único lugar donde Raiklin sentía amor o era amado, un lugar donde claramente lo cuidaban. Joshua Emmons fue sentenciado a 25 años de prisión por el asesinato de su hijo Raiklin. Tuve el gran honor y privilegio de ser la madre de crianza de Raiklin Brown desde julio de 2021 hasta marzo de 2024. En el fondo, Raiklin era un niño feliz. Desde el día en que mi esposo y yo lo conocimos por primera vez, Raiklin siempre estaba sonriendo. Le encantaba jugar, acurrucarse y bailar. En lugar de una mantita de seguridad o un peluche especial, Raiklin era un niño feliz siempre y cuando tuviera un vasito con boquilla en la mano. A medida que fue creciendo, cambió su vasito por un carrito de juguete de apoyo emocional o un dinosaurio de apoyo emocional. Por las noches, a menudo dormía con libros y herramientas de juguete de construcción metidos en la cama con él. Tener la oportunidad de criar a Raiklin me cambió para siempre. Él me hizo madre y lo amé con todo mi corazón. Raiklin fue nuestro hijo de crianza durante tanto tiempo que todos los plazos típicos sugerían que nos convertiríamos en su hogar para siempre. Esperábamos y deseábamos que Raiklin fuera un miembro permanente de nuestra familia. Pero entonces se identificó a Joshua Emmons como el padre biológico de Raiklin y todo cambió. No voy a detallar los desafíos emocionales y las señales de alerta que surgieron entre septiembre de 2023, cuando Emmons solicitó la custodia por primera vez, y marzo de 2024, cuando los tribunales concedieron esa solicitud. La sentencia no trata sobre el proceso de custodia. No se trata de que Emmons nos asegurara que mi esposo y yo podríamos mantener un papel activo en la vida de Raiklin, solo para romper esas promesas en cuanto Raiklin salió de nuestro hogar. Ni siquiera se trata del último mensaje de texto que le envié a Emmons, donde le pedí que le deseara un feliz cumpleaños a Raiklin, sin saber lo que estaba pasando a puerta cerrada. Se trata de un pequeño niño que fue sacado del hogar donde era amado más allá de toda medida y entregado a un hombre que lo golpearía, abusaría de él y finalmente lo mataría. Se trata de un pequeño niño que debió haber estado tan asustado, confundido y solo, que se quedó preguntándose por qué los padres que había conocido casi toda su vida, de repente ya no estaban. Es imposible expresar completamente la agonía que siento cuando imagino a Raiklin acostado en una cama desconocida, con dolor físico y emocional, preguntándose por qué. Lo habíamos abandonado, cuando la verdad es que luchamos tanto para mantenerlo a salvo.
Es insoportable pensar que Reichland sintió, aunque fuera por un segundo, que no era digno de amor o que no lo queríamos, y eso estaba muy lejos de la verdad. Reichland era amado, era deseado, tenía adultos seguros en su vida que estaban listos, dispuestos y ansiosos por criarlo. En cambio, Reichland pasó los últimos 2 meses de su trágicamente corta vida con miedo y siendo maltratado. La muerte de cualquier niño, especialmente de una manera tan violenta, siempre es una tragedia. Que Emmons haya decidido golpear a un niño de 4 años hasta causarle muerte cerebral es inconcebible. Pero más allá de eso, le pedí al tribunal que recordara que Emmons no se encontró atrapado con un hijo biológico que no quería. Reichland estaba seguro y prosperando en nuestro hogar. Estaba registrado que éramos un recurso adoptivo para Reichland. Lo queríamos, lo amábamos. Aún así, Evans decidió solicitar la custodia de un niño de 3 años al que nunca había conocido. Él eligió llevar a Reichland a su casa, donde ya había 7 niños más, y Emmons decidió golpear a Reichland con la fuerza suficiente para matarlo. No teníamos que estar aquí hoy. Emmons tuvo todas las oportunidades de alejarse, de dejar a Reichland con los padres que lo criaron durante la mayor parte de su vida. Si no fuera por las acciones de Emmons, Reichland estaría en el kinder ahora mismo. Estaría haciendo nuevos amigos, aprendiendo a andar en bicicleta y leyendo sus libros favoritos. Estaría pensando en disfraces de Halloween y pidiendo abrazos extra a la hora de dormir. Y este fin de semana habría sido el paje de bodas en la boda de mi querida amiga. Reichland tenía toda una gran y hermosa vida por delante. Y en cambio, por las decisiones y acciones de Joshua Emmons, todo lo que queda de Reichland son los recuerdos y el amor que dejó atrás. No había una sentencia de prisión lo suficientemente larga como para compensar adecuadamente la pérdida de la vida de Reichland. Durante las próximas décadas, cada celebración, cada logro, cada cumpleaños, Navidad y Día de las Madres vendrán con un asterisco. Reichland debería estar aquí y no lo está, porque Joshua Emmons mató a Reichland solo unos días después de su 4º cumpleaños. Así que, aunque ninguna condena en prisión será lo suficientemente larga para compensar una pérdida tan devastadora, humildemente pido que a Emmons se le imponga la sentencia máxima disponible por sus crímenes. Reichland merece toda la justicia que podamos darle y la audiencia de sentencia es donde eso comienza. Gracias por su tiempo. Desde la muerte de Reichland, su madre de acogida, Samantha Adams, ha estado publicando historias, fotos y videos de Reichland en su cuenta de Facebook. También le ha dedicado un sitio web, conmemorando al niño lleno de vida que alguna vez fue. Samantha dijo que tiene una petición para las personas que quieran honrar la vida de Reichland. Ella dijo que, si tienes pequeños en tu vida, les leas un libro extra esta noche en nombre de Reichland. Si Reichland pedía abrazos o que lo cargara para acurrucarse 5 minutos antes de irse a dormir, nunca le decía que no. No me arrepiento ni un poco. Él se merecía el mundo. Cuando el pequeño murió, su corazón y sus riñones fueron donados a otros niños que los necesitaban. Su madre de crianza, Samantha, también recaudó dinero a través de GoFundMe para pagar los gastos del funeral del pequeño. Ese funeral se llevó a cabo el sábado 8 de junio de 2024 en Riccardi Funeral Home en Cortland. A quienes asistieron se les pidió que usaran prendas que incluyeran algunas de las cosas favoritas de Reichland: autos, camiones, vehículos de construcción, dinosaurios y Paw Patrol. Bueno, gracias por escuchar la historia de Reichland hoy. Esta debe ser una de las historias más indignantes que involucran a los servicios de protección infantil y cómo, descaradamente, no hacen lo que se supone que deben hacer: proteger a los niños. Si tan solo hubieran escuchado a Reichland y a sus padres de crianza, él todavía estaría vivo hoy. Tenía a 2 personas que claramente lo amaban muchísimo, pero en vez de dejarlo quedarse en su hogar, lo enviaron a vivir con su padre, quien era abusivo, no había tenido nada que ver con él en años y ya tenía a otros 7 hijos viviendo con él. ¿No tiene ningún sentido lógico? Así que si te gusta el crimen real y quieres escucharme contarlo, no olvides presionar el botón de suscribirte aquí abajo. Y activa también las notificaciones para que sepas cuando subo un nuevo video, que es al menos 3 veces cada semana. Gracias por ver A Wicked World hoy. Hasta la próxima. Cuídense, chicos. Adiós.